Ok, entonces voy a presentarme yo primero. Pero antes de todo, recordemos, ¿verdad? Que tenemos que dar gracias a Dios, siempre, ¿verdad? Comenzando con una oración. Entonces quiero pedirles que inclinen su rostro y cierren sus ojos para hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Señor Jesús, en este día te pedimos, ¿verdad? Que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder aprender cosas nuevas. Te damos las gracias porque cada día que nosotros nos despertamos y abrimos nuestros ojos, tú nos Dice das que está grabando la clase. de poder, ¿verdad? Sí, Hacer cosas nuevas. También te damos las gracias porque cada día nos das un descanso, cada día que nos vamos a acostar, ¿verdad? Es una nueva oportunidad para nosotros. Hay otros que no amanecen, entonces te queremos dar las gracias por todas las bendiciones que nos das cada día, por los alimentos que proporcionas en nuestra mesa y por la salud que nos das a nosotros y a cada uno de nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, siempre recordándoles que la cámara la tienen que tener encendida, el micrófono lo tienen que tener apagado, al contrario de que yo les haga, ¿verdad? Alguna pregunta en general, ustedes levantan su mano y yo le doy la autorización para que usted pueda encender su micrófono y me pueda contestar. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a hacer una pequeña presentación para que todos nos conozcamos. Voy a comenzar yo. Recuerden, tienen que decir su nombre completo, cuántos años tienen, dónde viven y si vienen de otra institución, decirnos, ¿verdad? De dónde vienen. Comienzo yo. Muy buenas tardes. Yo soy la profesora Paola Arely Díaz Padilla. Actualmente, ¿verdad? Vivo en la ciudad de Tocoa, Colón. Tengo 27 años, ya estoy casada, tengo 2 hijos. Y pues por el momento, ¿verdad? Solo Profe, soy no le escucho. aquí en la institución. ¿Alguien más tiene problemas al escucharme? Jefferson, ¿me escucha? Sí. Eunice, Sí, profe. Yair, sí. Angie, ¿me escucha? Sí, profe. Josué, Leonardo, ¿qué pasa con sus cámaras? Muy bien, recuerden que tienen que tener su cámara encendida. Eso es, ¿verdad? Obligatorio este año. Muy bien, entonces vamos a seguir con Jefferson, con su presentación. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Eldier Bonilla Martínez y soy de Jutiapa, Atlántida. Oh, muy bien, excelente. Angie, Mi nombre es Angie Jimena Lara Gómez y vivo en Tocoa, Colón y tengo 12 años. muy bien, excelente. Somos vecinas, Angie. Eunice, Buenas tardes, mi nombre es Eunice Mejía, tengo 12 años y vivo en Tocoa. muy bien, miren. Otra que te tocó también, somos vecinas. Leonardo, Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Emanuel y vivo en Tocoa. muy bien, ya somos 4. Yair, Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jair Noé Martínez Hernández, tengo 13 años y vivo en Tocoa, Colón. oh, muy bien. Merely, Hola, mi nombre es Merely Nairobi Bene Mejía. Tengo 12 años. En este mes cumplo los 13 y vivo en Tocoa, Colón. muy bien. Yair, Sorto, Buenas tardes, mi nombre es Edwin Jair Hernández Sorto, tengo 14 años y vivo en San Pedro Sula. muy bien. Josué, Mi nombre es Elvin Josué y vivo en Orica, Saba, Colón y tengo 13 años.
Muy bien. Vamos a ver, Darani. Darani. Creo que se equivocó de clase. Ahorita estoy con los de octavo ya. Ok, muy bien. Recordando, ¿verdad? Antes que se me olvide, antes que finalice la clase, quiero comentarles que el día de mañana van a recibir la clase de español. La clase de español ustedes la tienen los días lunes, pero mañana, porque el profe Otto ahorita tiene bastante trabajo, entonces me pidió que las horas de él yo se las cubra mañana. Entonces, las clases que íbamos a recibir el día lunes de esta semana, las vamos a recibir el día de mañana, pero solamente esta semana. Ya a partir de la próxima semana, todos los lunes ustedes reciben la clase de español y los días miércoles ustedes reciben la clase de educación cívica. En plataforma hay una pequeña prueba diagnóstica. No se asusten cuando escuchen prueba, esta prueba no tiene ningún valor, solamente porque esta semana solamente es resumen, o sea, de todo lo que vieron el año pasado. Entonces, todo eso mismo vamos a practicar ahí en la prueba diagnóstica. Pueden ir a la plataforma y ahí está el documento. Si tienen algún inconveniente, si les aparece que no están matriculados o no pueden ver el documento o algo, por favor envíenme un mensajito para yo solucionar eso, ¿ok? Necesito que ese documento ustedes ya lo tengan a la mano para el día de mañana y lo podamos resolver en la clase. Solo son 2 páginas, creo. Solo son 2 páginas lo que vamos a hacer. Si usted lo puede imprimir, mucho mejor. Si no, ¿verdad? Entonces lo va a tener que transcribir porque lo vamos a desarrollar en clase. Eso es para la clase de español el día de mañana. Recuerden que solo es mañana. Ustedes tienen que ir al centro, por ejemplo, los de Tocoa, tienen que ir a la institución el día de mañana, tienen que llevar su teléfono, porque aunque estén allá, su hora de español conmigo siempre la van a tener, ¿ok? Muy bien, entonces voy a pasar lista. Cuando escuchen su nombre, me dicen presente. Y después de pasar lista, ¿verdad? Vamos a la clase del día de hoy. Alison. Angie. Asbel. Eunice. Presente. Merele. Merily. Presente. Presente. Joana. Edwin. Presente. Elvin. Presente. Leonardo. Perdón, Jefferson. Presente. Leonardo. Leonardo. Aquí está. Y Jair Martínez. Presente. Muy bien. Entonces, los únicos que faltaron el día de hoy, ¿verdad? Es Alison, Asbel y Joana. Muy bien. Felicito a los demás, ¿verdad? Por estar aquí el día de hoy. Yo sé que es su primer día, ¿verdad? Y eso quiere decir que son muy responsables. Ok. Vamos a comenzar la clase de educación cívica. Tal vez en el transcurso de la clase, sus demás compañeros se reincorporan. Recuerden que tienen que tener su micrófono apagado, en caso contrario, que yo les haga alguna pregunta. De esa forma evitamos, ¿verdad?, que haya interferencia para que sus demás compañeros puedan escuchar bien la clase también. Entonces, el día de hoy vamos a ver el hábitat de cada uno de los grupos étnicos de Honduras. Recordemos que esta semana solo es repaso de todos los temas que hemos visto, que vieron ustedes el año pasado en la asignatura. Ya la otra semana vamos a entrar de lleno a los nuevos temas. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? El objetivo de la clase es conocer la ubicación geográfica.
Conocer la ubicación geográfica de los grupos étnicos de Honduras. Pero antes de conocer la ubicación, nosotros tenemos que saber qué significa etnia o grupo indígena. Decíamos que en los últimos años el término etnia ha pasado a ser sinónimo de grupo indígena. Es decir, que el término etnia ya no se utiliza, ahora se dice grupo indígena. Se dice que es un grupo que se diferencia de otros por compartir lazos comunes, ya sean de nacionalidad, territorio, cultura, valores, raza o tradición histórica. Entonces, esos son todas las características, ¿verdad?, que distinguen un grupo indígena de otro. Tienen que prestar mucha atención porque al finalizar la clase, ¿verdad?, van a tener 2 tareas que realizar con todo este contenido para la siguiente clase, que sería el próximo miércoles. Grupos étnicos de Honduras. Los grupos étnicos que habitan el territorio hondureño son los que habitan desde que se formó la República de Honduras o incluso antes de esta. Recordemos que nosotros tenemos pueblos autóctonos y otros pueblos, ¿verdad?, que no son originarios de aquí y emigraron de otros países, ¿verdad?, y se vinieron a establecer a nuestro territorio. Entre los grupos indígenas se destacan los siguientes. Tenemos los lencas, los chortis, los garífunas, los isleños, los sumos, los tolupanes o sicaques, los pech o payas y los misquitos. Los grupos étnicos autóctonos que históricamente poblaron Honduras y que todavía subsisten son autóctonos, quiere decir que son originarios de aquí. No es que emigraron de otro país, sino que son originarios de aquí. Serían los pech, los tahuancas, los lencas, los tolupanes, los chorti y los náhuatl. Todos estos grupos indígenas son autóctonos de nuestro territorio nacional. También, como les decía, existen nuevas entidades étnicas que se formaron después del siglo XVI. Dentro de ellos, ¿verdad?, están los garífunas. Recordemos que ellos emigraron desde las Antillas y se vinieron a establecer a nuestro territorio hondureño. Y también los misquitos y los creoles o isleños de habla inglesa. Que tienen los creoles o isleños de habla inglesa, ¿verdad?, tienen los mismos rasgos físicos que los garífunas, pero no son el mismo grupo indígena. Según las federaciones indígenas, los 9 pueblos indígenas y afrodescendientes que habitan Honduras se distribuyen en 2.128 comunidades. Imagínense que cada uno de esos pueblos indígenas conforman 2.128 comunidades. ¿Se pueden imaginar qué gran cantidad de población de grupos indígenas tenemos en nuestro territorio? Es una biodiversidad increíble. Aquí tenemos una pequeña tabla donde está cada uno de los pueblos indígenas, cuántas comunidades tiene cada grupo indígena y cuánto conforman todas esas comunidades. Por ejemplo, tenemos los tahuacas, que tienen 7 comunidades en todo el territorio nacional. Y dentro de esas 7 comunidades lo conforman 1.500 habitantes. Tenemos los pech, que ellos, ¿verdad?, se distribuyen por tribus. Entonces nos dice que tiene 10 tribus y que esas 10 tribus se conforman por 3.800 habitantes. Y así sucesivamente cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene sus comunidades y su población. Vamos a ver, miren ustedes cuál es el que tiene más comunidades. Los tolupanes. Los tolupanes tienen 30 tribus y lo conforman, ¿verdad?, con 18,000 habitantes. Pero miren, vamos a ver, está los lencas. Miren, los lencas tienen 2.500 comunidades. Es decir, que en los grupos de ellos, ¿verdad?,
no se conforman con muchas personas, pero todas esas comunidades al final tienen una población de 72,000 habitantes. Y miren, los garífunas sobrepasan todavía más lo que son las comunidades y la población. Los garífunas tienen 47 comunidades en todo el territorio nacional y lo conforman 300,000 habitantes. Entonces, imagínense qué gran cantidad de pueblos indígenas tenemos en nuestro país y todos ellos, ¿verdad? Aportan un poquito, ya sea a nuestra cultura, ¿verdad? O a nuestra economía nacional. Nos dice que esta tabla, ¿verdad?, es recopilada por Carlos Mauricio Palacios con un estudio introductorio para el conocimiento de los 9 pueblos indígenas y negros de Honduras de la UNICEF Honduras. De ahí fue recopilada esta tabla. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de los 9 pueblos indígenas, porque lo que nosotros queremos saber es dónde están localizados. Quizás usted no sabía que cerca de su lugar de residencia donde usted vive hay algún pueblo indígena. Entonces aquí vamos a verificar cuáles son. Vamos a comenzar hablando acerca de la etnia Pech. Nos dice que estos viven en las espesas montañas del río Plátano. Los ancianos guardan celosamente los secretos de su música y su lengua. Los Pech se encuentran localizados en los departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios. Ocupan la región central de la Mosquitia hondureña y el noroeste del departamento de Olancho. Hasta la última mitad del siglo XVII ocupaban toda la comarca entre los ríos Jaguán, Patuca y el mar. Eran dueños del litoral de la región de Caratasca hasta el Cabo de Gracias a Dios, que está con frontera con Nicaragua. También tenemos lo que es la etnia Tahuaca. Nos dice que son uno de los grupos indígenas que habitan tierra adentro de la costa Mixquita. La mayoría de ellos en la aldea de Crauxirpi, ubicada en la margen del río Patuca, en el corazón de la zona selvática hondureña. Los Tahuacas de Honduras constituyen un grupo pequeño. Histórica y culturalmente son una etnia que ha soportado la influencia mixquita. Si bien han adaptado muchos de sus patrones culturales, aún conservan elementos de su propia cultura que los hace distinguirse como pueblo indígena. Entre las características que mantienen se encuentra la lengua, sus relaciones sociales y sus características de producción y de mutua solidaridad. Recordemos que cada uno de estos grupos indígenas, ellos viven en tierras remotas, es decir, ellos, ¿verdad?, prácticamente buscan lo más lejano posible, ya sea de los mestizos o de las ciudades. Ellos les gusta vivir siempre aparte, tanto para que no los molesten, ¿verdad?, como para que no, porque ellos, como decía anteriormente, ellos son muy celosos con sus tradiciones y sus costumbres. Entonces, a veces uno, ¿verdad?, tiene miedo a las cosas nuevas. Entonces, ellos, ¿verdad?, con sus tradiciones y sus costumbres son muy felices, bien apartados. La mayoría de todos estos grupos indígenas, si ustedes se fijan, viven en unos pueblitos súper alejados que a veces no hay ni cómo poder entrar. Por ejemplo, no se pueden entrar carros, tal vez no pueden entrar caballos. Entonces, de la única forma de poder llegar a esos lugares a veces es caminando. Por eso es que a veces hay algunas personas, ¿verdad?, que viven en territorios así apartados, a veces fallecen. ¿Por qué razón? Ellos, cada uno de estos grupos indígenas, recordemos que ellos tienen sus chamanes o tienen sus personas, ¿verdad?, de que hacen medicina natural. Pero recordemos que a través que va pasando el tiempo, ¿verdad?, han venido nuevas enfermedades que también necesitan, ¿verdad?, de doctores y de otro tipo de medicinas. Por eso es que antes las personas a veces les pegaba, por ejemplo, decían antes que había la fiebre amarilla o otro tipo de enfermedades y bastante gente se moría de eso. Pero ahora, gracias a Dios, al avance que ha tenido la ciencia, ¿verdad?, pues hay medicamentos que pueden detener dichas enfermedades y tal vez no curarlas por completo,
pero sí pueden hacer que una persona viva más tiempo. Nos dice que los tahuacos o los sumos eran uno de los grupos indígenas más extensos de Centroamérica durante el periodo colonial. Se extendían hacia el sur desde el río Patuca de Honduras a través de la Sierra Central de Nicaragua hasta el río Rama. Los documentos coloniales indican que fueron un grupo dominante. Escuchen bien, dice que fueron un grupo dominante en esta zona y que por lo menos 4 siglos ellos dominaron. Imagínense, 4 siglos. Eran un grupo indígena, ¿verdad? Muy grande. Durante la época colonial se vieron obligados a replegarse, dice, hacia el interior del país. ¿Qué significa la palabra replegarse? Es decir, que ellos se introdujeron, ¿verdad?, al interior del país y se fueron extendiendo unos para un lado, otros para el otro, y entonces así fueron extendiéndose por todo el país. Ante la belicosidad e intransigencia de los misquitos o zambos, así fue como se establecieron en la región central. Al parecer los tahuacas tienen parentesco cercano con los misquitos. Hay muchos rasgos socioculturales que los asemejan y la lengua es uno de estos elementos. Quiere decir que los tahuacas y los misquitos tienen algunos rasgos comunes que se parecen pero no son el mismo, aunque comparten algo que es su lengua. Hablamos un poco de la etnia lenca. La etnia lenca es muy conocida en nuestro país, que todavía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cerca, aquí en Colón, por Trujillo, hay una comunidad lenca, ahí cerca. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las imágenes que yo tengo aquí, en esta diapositiva, vamos a ver si ustedes conocen algún personaje de esas dos imágenes, si se les hace conocida a alguien ahí. ¿No? Ok, esta mujer que ustedes ven aquí, esta que estoy aquí tocando con el mouse, ella se llamaba Berta Cáceres. Profesora. Se llamaba, ¿sí? ¿Alguien dijo profesora? No, es que por accidente me enviaron un link equivocado y entré a otra clase y por eso estoy aquí tarde. Ah, está bien, Joana, no se preocupe. Ya al final, antes de finalizar la clase, me dice para anotarla en la asistencia, ¿ok? No se preocupe. Ok, entonces, como les decía, ella se llamaba Berta Cáceres. Lastimosamente, ¿verdad? Ella era una defensora de los recursos naturales y lastimosamente la mataron, ¿verdad? Porque ella hacía protestas en contra del gobierno, ¿verdad? Porque recordemos que hay empresas transnacionales que vienen a nuestro territorio a saquear todos nuestros recursos y a ellos no les importa si hay grupos indígenas viviendo ahí o hay personas viviendo ahí. A ellos lo único que les interesa, ¿verdad?, es lo monetario. Entonces, la mayoría de los pueblos indígenas, ¿verdad?, ellos cuidan mucho lo que es el medio ambiente y ellos celan mucho el territorio donde ellos viven. Ellos lo pelean. Entonces, ¿verdad?, lastimosamente en nuestro país, los derechos tanto de las personas como de los pueblos indígenas, ¿verdad?, no es respetado. Entonces, lo que hacen, ¿verdad?, cuando tienen algún problema, mejor los mandan a matar. Entonces, lastimosamente, Berta Cáceres, ella falleció, ¿verdad?, por una buena causa, que era, ¿verdad?, que ella peleaba bastante, que en la zona donde ella vivía, se fue a instalar una empresa y estaba saqueando todos los recursos. A la llegada de los españoles, encontraron a los indios lencas conformados por grupos. Estaban los Care, los Cerquén, Poto y Lencua. Actualmente sus descendientes habitan los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, el sur de Santa Bárbara, centro y sur del departamento de Francisco Morazán y el departamento de Valle, donde colindan con los lencas de la República de El Salvador. La generalización del nombre lenca nos dice que el nombre lenca de este pueblo indígena se dio por el conocido viajero e investigador E.G. Esquier, quien en 1853 escuchó que los indios de Guajiquiros llamaban a su lengua lenca. De esto proviene, ¿verdad?,
lo que es el grupo indígena Lenca. Nos dice que durante la conquista española, el pueblo Lenca ofreció una tenaz resistencia y aquí podemos observar a nuestro héroe, ¿verdad? Lempira, que Lempira era un integrante del grupo indígena Lenca. Siendo el cacique Lempira su máximo exponente de la defensa de su gente, su tierra y su cultura, la lengua lenca se extinguió en las últimas décadas del siglo pasado y la primera del siglo XX. Cuéntenme, vamos a ver a alguien que quiera participar. ¿Por qué creen ustedes que se está perdiendo bastante lo que son las tradiciones, las costumbres y también, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que se están extinguiendo los pueblos indígenas? ¿Alguien que quiera participar? Levante su mano. Por las Vamos a ver edades. Yo creo que es por la tecnología. Puede ser una, la tecnología. ¿Alguien más? Por las enfermedades. Enfermedades también, como decíamos anteriormente, ellos tienen ahí sus doctores o personas, ¿verdad? Que curan con medicina natural, pero a veces eso no es suficiente. Vamos a ver a alguien más. ¿Alguien más que quiera participar? Muy bien. Aparte de todas las características que ustedes me dieron, también recordemos que ahora, a medida que va pasando el tiempo, las nuevas generaciones que van naciendo ya no quieren pertenecer a sus grupos indígenas. Quizás ustedes tengan o conocen, ¿verdad? O hayan conocido, por ejemplo, a una persona del grupo garífuna que no hable su lengua. ¿Por qué razón? Algunos ya no quieren, les da pena por miedo a la discriminación. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la mayoría de los pueblos indígenas, cada uno de ellos tiene su vestimenta. Ellos tienen su propia vestimenta y ahora las generaciones de ahora la generación de ahora de los grupos indígenas ya no quieren pertenecer a esos grupos. Ellos quieren aculturizarse. ¿Qué significa eso? Ellos quieren imitar la cultura más que todo de los mestizos. Entonces ellos ya no quieren vivir en sus pueblos, sino erradicar, ¿verdad? Y emigrar hacia la ciudad. Ya quieren otro tipo de vida, quieren vestirse de otra forma. Entonces hay varias características, ¿verdad? Que hacen de que estos pueblos indígenas se extingan. Y la más importante es la discriminación. Que hay algunos, ¿verdad? Que les da pena hasta hablar su lengua materna. ¿Que cuál es su lengua materna? La que hablan ahí en su territorio. Nos dice, todos los indios lencas hablan español como lengua materna, aunque su manera de expresarse en la sintaxis, la mezcla y tono es la del idioma perdido. Ahora vamos a hablar un poco de la etnia Tolupán. Nos dice que también se les conoce como sicaques, pero su nombre auténtico es Tolpan. Aunque se les conoce como tolupanes, el término de sicaque fue utilizado por los colonizadores para referirse a los diferentes grupos rebeldes de Tegucigalpa. Recordemos que Tegucigalpa se le llamaba antes y ahora es Tegucigalpa. El pueblo sicaque o Tolpan se encuentra ubicado en el departamento de Lloro, precisamente en los municipios del Morazán, El Negrito, Victoria, Llorito, Lloro, Olanchito, y en el departamento de Francisco Morazán, en los municipios de Marales y Orica, comunicados por carreteras sin pavimento, caminos de herraduras y veredas, como les decía anteriormente. La mayoría de todos estos pueblos, ¿verdad? Siempre viven prácticamente en las montañas, en lugares, ¿verdad? Donde no se puede transitar. Las tierras ocupadas por el pueblo Tolupán son un 60% de vocación forestal, 30% ganadero y 10% de vocación agrícola aproximadamente. Quiere decir que este grupo Tolupán, ellos viven un 60% de todo lo que hay en la naturaleza, un 30% que tienen un poco de animales y solamente cuentan con un 10% de personas que cultivan la tierra.
Hay algunos grupos indígenas, ¿verdad? Que la mayormente de lo que ellos viven es de la agricultura, de todo lo que ellos cultivan, de eso mismo, ¿verdad? Sobreviven. Pero aquí vemos, ¿verdad? Que solo tienen un 10% de agricultura y un 30% de ganadería. En las partes más altas de las montañas de Yoro, actualmente forman la Federación de Tribus y Caques de Yoro con 29 consejos tribales y 2 que todavía no se han integrado a esta estructura, como ser la tribu El Hoyo y de la zona occidental de la montaña de la Flor. Nos dice que su población aproximada es de 18,000 personas. Imagínense, tenemos una cierta cantidad de pueblo Tolupán aquí en nuestro territorio. Los chortis o maya chortis dice que se localizan en los departamentos de Ocotepeque, Copán y una estrecha franja del norte de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. Su área geográfica posiblemente se extendía a El Salvador por el sur, pasaba por la ciudad de Chiquimula por el oeste y llegaba hasta el Golfo Dulce por el norte y se extendía muchos kilómetros al oeste del actual pueblo de Copán, Ruinas. Actualmente la mayor parte de estos indígenas están ubicados en Guatemala, Chiquimula, donde allá, ¿verdad? Está en Ocotán, Esquipulas, Quexaltepeque, entre otros, y en el departamento de Zacapa, La Unión, alcanzando una población de 60,000 personas. Estas personas, 60,000 personas, nos dice que están ubicados en Guatemala. Entonces, no solamente aquí hay, ¿verdad? Pueblo chortís, sino que también en otros países de Centroamérica, ¿verdad? Se han distribuido lo que son todos los pueblos indígenas. También nos dice que aquí en Honduras se ubican en el Chonco, Colón, Ubuco, San Rafael, Tapeceo, Carrizalón y La Laguna en el municipio de Copán, Ruinas y en el municipio de Santa Rita. Departamento de Copán y también, ¿verdad? Hay una poca población en los municipios de Ocotepeque, Nuevo Ocotepeque y Sesentí en el mismo departamento de Ocotepeque. Y aquí en Honduras, ¿verdad? Su población actual es de 8,000 habitantes que están ubicados al sur de Copán. Entonces, prácticamente todo este pueblo indígena, ¿verdad? Se encuentra en esta área cerca de Copán. La etnia Nahua. Vamos a ver, cuéntenme, ¿ustedes habían escuchado que existía ese pueblo indígena aquí en Honduras? ¿O en otro lado que lo hayan escuchado? Ese pueblo, Nahua. Sí, profe. Cuéntenme, Yair, ¿dónde has escuchado? Bueno, yo más que todo fue cuando estuve en El Salvador, allá había un pueblo que se llamaba Nahuizalco, algo así, y eran los nahuas, creo que estaban ahí. Correcto, es un pueblo muy conocido, ¿verdad? Que en algunos países de Centroamérica todavía están. Por ejemplo, aquí nosotros en Honduras tenemos un pequeño grupo, unas pequeñas comunidades de ese grupo, pero la mayor parte de este grupo náhuatl se encuentra en México. Es un pueblo indígena muy conocido, tanto su lengua como su pueblo, ¿verdad? Que se ve, lo han reflejado tanto que hasta en novelas, en películas, en libros, es muy reconocido ese grupo indígena. Nos dice como que como pueblo indígena ha sido sometido históricamente al proceso de aculturación, por lo que en la actualidad no conservan su lengua. Decíamos que aculturación significa una persona que deja sus creencias y sus tradiciones de raíz para imitar la cultura, ya sea de otro pueblo, ¿verdad? O de otro país. Algunas de sus tradiciones ancestrales y culturales se realizan en fechas especiales de celebraciones, a veces relacionadas con la religión católica y evangélica que practican. Conservan algunas comidas y bebidas típicas provenientes del maíz y el teocinte. El pueblo nahua se encuentra solamente en los departamentos de Olancho, en los municipios de Catacama, Hualaca, Guata, Jano y Esquipulas del Norte.
Ahora vamos a hablar de la etnia garífuna. Muy bien, continuamos hablando, ¿verdad? De la etnia garífuna, que es una etnia, ¿verdad? Que representa mucho a lo que es a los hondureños. A pesar, ¿verdad? Que no es un grupo indígena que es autóctono de aquí, es decir, que no es originario de aquí, sino que ellos emigraron de otro país y se vinieron a establecer aquí en nuestro territorio. A pesar de eso, ¿verdad? Ellos son un grupo, ¿verdad? Que nos representa en cualquier lugar. Nos dice que han conformado cerca de 47 comunidades en los departamentos de Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y Gracias a Dios. La mayoría de este pueblo indígena, ellos se establecen, ¿verdad? En toda la zona norte. En toda la zona norte se encuentra, ¿verdad? Este grupo indígena. Ellos cuentan con una población de 350,000 habitantes, incluyendo grupos poblacionales asentados en San Pedro Sula y Tegucigalpa, que son bien pocos. También se encuentran en Belice, Guatemala y Nicaragua, pero la mayoría, ¿verdad?, del pueblo garífuna se encuentra establecido aquí en Honduras. La mayoría de las comunidades garífunas están ubicadas en zonas costeras próximas a las áreas urbanas de Puerto Cortés, Tela, La Ceiba y Trujillo. Un gran número de ellas están comunicadas por vía marítima en pequeñas embarcaciones, caminos, veredas y las playas. Entonces, cada uno de estos grupos indígenas tiene rasgos físicos, tiene tradiciones, tiene costumbres y tiene características muy diferentes que lo diferencian de cada uno de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el grupo etnia garífuna, ellos más dependen de todo lo que hay en el mar. Por ejemplo, ellos comen mucho marisco. Ellos comen mucho marisco. Y hay otros grupos indígenas que ellos, ¿verdad? Solo de lo que les provee la tierra. Es decir, de todo lo que cultivan. Y asimismo, por eso podemos ver una pequeña diferencia. Si usted come, tiene una alimentación o una dieta de cierta forma y lo comparan con otra persona que tenga otro tipo de dieta, entonces ahí se ve una comparación. Eso mismo pasa con los grupos indígenas. Por eso es que por ejemplo, usted mira y dice, qué grandote ese hombre. Quizás ese del grupo garífuna, ¿verdad? Que ellos son robustos, así, altos y grandes. Y si usted mira, por ejemplo, a un lenca, por así decirlo, entonces va a ver que son un poco más bajos, son un poco más delgados y tienen otra apariencia. Entonces, cada una de estas cosas, ¿verdad?, interfiere en lo que son en las características de cada uno de todos estos grupos indígenas. 7 y 19, llegaron a Honduras varios contingentes negros afrocaribeños muy representativos, que están los garífunas y los negros de habla inglesa. Tienen sus características físicas iguales, pero son muy diferentes, porque ellos trajeron, ¿verdad?, a los negros de habla inglesa como esclavos, pero no como cual ser el trabajo más pesado, sino que ellos, ¿verdad?, tenían otro tipo de educación, que eran más sofisticados y con conocimiento. Por eso es que usted a veces mira y dice, pero ese hombre ni parece que fuera garífuna, de diferencia y unos rasgos como más sutiles. Nos dice que estos últimos se ubicaron mayormente en las islas de la Bahía, La Ceiba y Atlántida, que son, ¿verdad?, los negros de habla inglesa. Y la mayoría de ellos fueron traídos de África, como originalmente en Jamaica y Gran Caimán. Y su población es de 20,800 habitantes. Entonces recordemos que aunque su aspecto físico es igual, no son los mismos. ¿Cómo se llama la lengua de los garífunas? Nos dice que la lengua se llama garina, los garífunas, que en castellano, es decir, que en español significa caribes negros, y tienen su origen en la isla de Yurumay, conocida también como San Vicente en las Antillas Menores, frente a la playa
y vinieron a emigrar, ¿verdad? A nuestro país y a algunos otros países de Centroamérica. Y por último tenemos lo que son la etnia Miskito. Se dice que en 1996 se registraron 36,000 habitantes misquitos con mayor concentración en Brus Laguna, Puerto Lempira y la zona recuperada en el de están ubicados en Honduras y en Reglón Nororiental con tinto o negro. Ya se estima que la población habitantes, ¿no? El origen del pueblo de los estudiosos, mayormente de los grupos, su piel es un poco, vemos que está el agua salada. Aparte, la raya mediodía, usted va a venir más oscuro de lo normal. A veces pasan adentrándose al mar para pescar o cualquier razón, ¿verdad? Es que la piel de ellos es como un poco más gruesa de que si usted les toca la piel, ¿verdad? Por la zona donde viven. Nos dice que los primeros a la mezcla de mismitos con esclavos africanos, europeos. Por eso es que los misquitos, recordemos que cada uno de estos pueblos de varias es el centro de cultura misquita, la tribu Tawira, que usan su cabellera larga, quienes tenían otros grupos hermanos europeos y otros grupos locales de donde surgió de hablar acerca del hábitat de todos los pueblos. Número 1, van a hacer un pequeño resumen. Dentro de ese resumen, ustedes me van a hablar acerca si reconocen algún representante indígena. De acuerdo a lo anterior expuesto, ¿cuál es el resumen? Me van a dar como una opinión crítica. Será la importancia de los grupos indígenas, algunos grupos indígenas para nuestro ensayo. Su introducción, el desarrollo, la conclusión, la ortografía. Para la próxima clase de tema, las próximas clases, cada uno de ustedes me va a leer el resumen. Yo voy a dejar el espacio y van a tener tiempo. Me van a hacer un mapa de los grupos técnicos de Honduras. Aquí, ejemplo, este es un mapa que hay unos círculos. Ejemplo, si nosotros nos fijamos aquí en la zona norte, que ahí están establecidos los que podemos ver que hay unos pequeños grupos del grupo Lenca. También podemos observar que hay grupos que lo pueden hacer. No es que lo van a imprimir, sino que ustedes lo alzada lo van a hacer, pero no quiero impresiones. Bien, tienen que tener la símbolo donde en ella está el significado de cada, que esté correcta la ubicación de los ilustrados, los nuevos grupos étnicos. Entonces, esas serían las 2 tareas que ustedes van a realizar. Consulta. ¿Seguro? Bueno, cualquier Profe, cosa, si se les olvida preguntarme después. Usted va a poder mandar dígame 2 tareas. Que ahí la tengan, porque recuerden que tienen que... Ok. Bueno, chicos, entonces que se integraron después, ¿quiénes son? Para agregarlos a la... Presente. Ok, permítame, vamos a ver. Lo voy a compartir para que miren. Ok, Alison Asbel. De 11, solamente faltó Asbel Isabel. Listo, chicos, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que nos vemos mañana en la clase de español. La clase que les va a dar el profe Otto no la van a tener, sino que van a recibir conmigo la clase de español. Recuerden ir a plataforma y descargar e imprimir o transcribir el documento que está ahí para que lo podamos desarrollar mañana. ¿Ok? Bye bye, nos vemos el día de mañana. Adiós.